Vamos a ver entonces, a ver, Diego Antonio Gamarra. Sí, doctor. Y a ver, vamos a empezar con la exposición. Tienes, ¿cuántos van a poner? ¿Dos o tres? Dos, doctor. Dos, doctor. Dos, entonces tienes 20 minutos, ¿ya? A partir de este momento, es 3:10 hasta 3:30, ¿ya? Listo, este tema es muy importante, dada de que estamos haciendo ya la parte clínica y una de las partes fundamentales en lo que es la parte clínica es justamente el tratamiento. El tratamiento, siempre el tratamiento empieza por una buena indicación de la dieta que ya ahora de alguna forma ya se ha revisado de alguna forma, porque en realidad no se alcanzan los objetivos, seamos sinceros. El otro tema dentro de lo que es terapia es justamente el uso de medicamentos en un paciente especial que es un paciente nefrópata. En las diferentes circunstancias que nosotros tenemos que considerar para el paciente nefrópata es en algunas patologías o síndromes fundamentales. Me refiero al capítulo de las insuficiencias renales, tanto agudas como crónicas. Tenemos que saber utilizar en este tipo de pacientes. Tenemos que conocer la farmacocinética, la farmacodinamia, y qué tanto pues el riñón tiene que ver en el metabolismo, en la excreción de los medicamentos. Entonces muchas veces tenemos que disminuir la dosificación o no utilizar inclusive. Y si tienes que utilizar, de cómo tienes que utilizar, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de reajuste, por ejemplo, de acuerdo al grado de insuficiencia renal, sea agudo o crónico? Entonces, es un tema muy importante, ¿no? Debido también a que ustedes saben que el riñón es un órgano tan vital para la excreción de todo, las sustancias tóxicas, ¿no? O sustancias productos del metabolismo del organismo. Y dentro de ello también la excreción de los medicamentos. Entonces, ese es un tema que tenemos que enfatizar en todo lo que significa insuficiencia renal. El otro tema es cuando hay una mala redistribución del agua. Cuando hay mala redistribución del agua, ¿no? También tenemos que considerar muchos aspectos de los medicamentos, de cómo un paciente nefrópata, por ejemplo, con síndrome nefrótico, tenemos que utilizar el medicamento. Cuánto su condición clínica va a alterar en el metabolismo del medicamento, ¿no? O que el medicamento va a afectar a un paciente con un problema como este. Esa es la segunda parte. La tercera parte que quiero que tengan en cuenta es de que muchos de nuestros pacientes ya han llegado al estadio terminal, ¿no? O un grado de insuficiencia renal severa, van a estar pues ya en tratamientos como es la diálisis, ¿no? Tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis. La pregunta es entonces, ¿se necesita considerar los medicamentos en los pacientes que están dializándose? O en todo caso, ¿cómo debe ser el manejo, no? Son los aspectos relevantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, entonces, tienes 20 minutos para poder empezar con la exposición. ¿Ya? ¿Vamos? Ya, está bien, doctor. Ante todo, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer mi grupo y yo acerca de uso de medicamentos en pacientes nefrópatas. Siguiente, por favor. Ya, primero vamos a comenzar hablando acerca de generalidades. Primero vamos a tener de que el riñón va a ser un órgano importante, el cual se va a encargar de lo que es el mantenimiento del entorno extracelular. También va a participar en la secreción de hormonas que se van a encargar de la regulación hemodinámica a nivel renal y sistémico. Y también va a ayudar en la producción de glóbulos rojos por la eritropoyetina. Y bueno, vamos a tener de que el riñón vamos a poder medirlo
dependiendo de su función, y para esto vamos a usar la tasa de filtrado glomerular, el cual va a depender más que nada de 3 factores. Primero, la edad, el sexo y el tamaño corporal. Y para poder hallarla podemos basarnos en 3 fórmulas, las cuales vamos a mencionar a continuación. Primero, bueno, la que es más utilizada es la ecuación de Cox-Groff-Gault, el cual va a ser más que nada utilizada en la dosificación de los fármacos. Y bueno, esta fórmula consiste en que se le va a restar 140, bueno, a la edad del paciente se le va a restar a 140 y esto se va a multiplicar por el peso y todo sobre el resultado de la multiplicación de la creatinina por 72 y en el caso de que la paciente sea mujer se va a multiplicar por 0.85. Después vamos a tener la segunda fórmula, que es la de Modification of Diet in Renal Disease, o sea, la MDRD, el cual es un tanto más precisa que el anterior, aunque no se recomienda usarla en pacientes obesos. Y bueno, consiste en una forma simplificada de 4 variables y otra de 6 variables. En la primera vamos a tomar en cuenta constantes como la creatinina, la edad, el sexo. Bueno, acá en el sexo se multiplica si es mujer por 0.7 y la raza, en donde la raza negra vamos a multiplicar por 1.2. Y bueno, en la segunda, en la de 6 variables, vamos a tomar en cuenta la creatinina, la edad, el BUM, la albúmina, y el sexo, y bueno, el sexo y la raza, teniendo en cuenta lo que anteriormente les he indicado. Y después vamos a tener la fórmula de la Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, o sea, las CKD-EPI, el cual nos va a brindar una estimación mucho más precisa por los parámetros que va a tomar en cuenta para una fórmula específica. Bueno, estos factores van a incluir la raza, sexo, creatinina sérica y bueno, finalmente vamos a tener lo que es el aclaramiento de creatinina de una orina de 24 horas, el cual es el producto de la creatinina en orina por el volumen de orina, todo sobre la creatinina sérica. Y bueno, vamos a tener de que orina de 24 horas la vamos a usar más que nada en pacientes en donde no está indicada el uso de estas fórmulas. Y bueno, vamos a mencionarlo más adelante. Siguiente. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los efectos adversos de las drogas en la función renal. Y bueno, primero hay que considerar de que la relación entre la enfermedad renal y la toxicidad por los fármacos es doble. Que por un lado vamos a tener que algunos fármacos pueden producir distintas formas de daño renal y por otro lado vamos a tener que la disfunción renal puede afectar la eliminación de estos fármacos. Y bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a tener que los tipos de efectos adversos van a ser el incremento artificial de creatinina, el cual puede conllevar a un diagnóstico erróneo. Por ejemplo, los efectos catabólicos de los glucocorticoides y el efecto antianabólico de las tetraciclinas pueden elevar la concentración de la uremia. Y vamos a tener que otras drogas, como la cimetidina, pueden bloquear la secreción de creatinina. Después vamos a tener la disminución de la perfusión renal, por ejemplo, los AINES que pueden inhibir las prostaglandinas vasodilatadoras, produciendo vasoconstricción y a su vez disminuyendo la perfusión renal y causando insuficiencia renal isquémica. Vamos a tener también la inhibición de la formación de angiotensina 2 por los IECAS, va a contraer la arteriola eferente, lo que va a disminuir el filtrado glomerular. Siguiente. Después, la injuria renal, que por ejemplo en el uso crónico de los AINES puede producir síndrome nefrótico, sales de oro y penicilinamina puede producir proteinuria, fármacos como procainamina, hidralazina e isoniazida pueden causar lupus por desarrollo de anticuerpos a estas drogas. Y bueno, los solventes orgánicos también pueden causar injuria tubular renal y esta se va a asociar a anticuerpos contra la membrana basal que van a producir glomérulonefritis. Después la injuria intersticial, que por ejemplo la ciclosporina puede producir una reacción intersticial que puede ser la causa de declinación de función renal. Vamos a tener acá de que terapias prolongadas de penicilinas pueden producir nefritis intersticial inmunológica debido a que se va a inducir anticuerpos contra la membrana basal tubular renal. Y bueno, después vamos a tener que el uso crónico de AINES puede producir infiltrado intersticial inflamatorio o necrosis papilar a su vez. Siguiente.
Después vamos a tener daños en el sistema colector, debido a que, bueno, el riesgo va a ser grande cuando el flujo urinario es bajo y cuando hay una alta concentración de fármaco en la orina. Por ejemplo, el oxipurinol puede producir cristales, minerales, los cuales pueden precipitar en el sistema colector urinario. Y después, por último, vamos a tener los efectos en los túbulos renales, los cuales pueden conllevar a desequilibrios hidroeléctricos, como por ejemplo hipernatremia por iodopovidona, hiponatremia por tiacídicos y etcétera. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de la agilidad de dosis. Bueno, primero hay que tener en cuenta de que muchos medicamentos ocasionan una incidencia superior de reacciones adversas en los enfermos afectados por nefropatía, en donde hay una de la elisión renal. Bueno, vamos a tener que en estas dosis habituales o bien toleradas en personas normales o con función renal normal, van a poseer la capacidad de originar toxicidad, la cual puede incluir comprometer la vida del paciente. Y por esa razón, el ajuste de dosis en los pacientes nefrópatas es fundamental para garantizar la eficacia y para reducir o evitar la toxicidad de los medicamentos con estrecho margen terapéutico. Y para eso, cuenta ciertas consideraciones a administrar en pacientes nefrópatas y también los errores médicos más frecuentes al administrar los mismos. Siguiente. Bueno, primero vamos a hablar acerca de las consideraciones previas al momento de administrar fármacos en presencia de nefropatía concomitante y vamos a darle énfasis a aspectos como, por ejemplo, hay que tener en cuenta la tasa de filtrado glomerular al momento de usar la dosis de un medicamento. Esto porque la tasa de filtrado es inversamente proporcional al tiempo de vida medio de un fármaco excretado principalmente por esta vía. Después se debe determinar la necesidad de modificar la dosis de un medicamento en fármacos muy nefrotóxicos como aminoglicósidos o fármacos de metabolización renal pura. Después también debemos destacar la utilización de fármacos que no puedan tener acceso al lugar de acción, como por ejemplo antisépticos urinarios, los cuales no van a conseguir una concentración efectiva en la orina. Después hay que conocer la acción de las nefropatías sobre el efecto del fármaco a utilizar. Por ejemplo, los diuréticos osmóticos y tiacídicos, los cuales van a ser no muy efectivos en la insuficiencia renal. También hay que conocer si el medicamento va a ser efectivo, ya que este puede depender de otra vía de transformación metabólica alterada en la insuficiencia renal y puede condicionar así su acción. Después tenemos que evaluar de forma correcta las concentraciones del fármaco a utilizar en el plasma. Debemos diferenciar entre la respuesta del paciente al fármaco administrado y posibles efectos adversos a condiciones como uremia, vigilar la aparición de efectos adversos poco frecuentes que pueden conllevar a afecciones coadyuvantes en nefropatías, y vigilar las interacciones medicamentosas, ya sea por potenciación o disminución de efectos terapéuticos y tóxicos. Y bueno, algo más a añadir a estas consideraciones, que también deberíamos considerar a todo paciente anciano o de avanzada edad como un paciente con enfermedad renal crónica, ya sea leve o moderada, siempre. Y bueno, siguiente, por favor. Y bueno, teniendo en cuenta las consideraciones, se pueden deducir errores por parte del personal médico a la hora de administrar medicamentos en pacientes nefrópatas, como por ejemplo, estimación equivocada al momento de hallar el filtrado glomerular, el cual puede ser producido por una falta de conocimientos fórmulas del filtrado y también por su incorrecta utilización en pacientes con obesidad, por ejemplo, en personas con índice de masa corporal menor a 19, adelgazamiento extremo, bueno, embarazo, ascitis. Otra también es la falta de conocimiento de la vía de metabolización y eliminación de los medicamentos usados, o sea, la farmacocinética. Y esto puede ocasionar la administración de fármacos, los cuales podrían ocasionar más nefrotoxicidad. Después también tenemos el desconocimiento de la vía de la función renal, también la falta de control en la terapéutica y en sus efectos adversos secundarios.
el cual se puede producir en casos donde el médico hace una vigilancia inadecuada del paciente. Y bueno, otros errores, mejor dicho, en la administración de medicamentos, como por ejemplo errores en la vía de administración, de horario, forma de dosis y etcétera. Siguiente. Y bueno, también hay que tener en cuenta de que cuando tenemos una alteración renal, se va a reducir la capacidad para eliminar el fármaco. Y no es entonces que vamos a necesitar adecuar la dosis del fármaco y hay que tomar en cuenta tanto la dosis que hay que administrar como el intervalo de tiempo que hay entre cada dosis. Y así también vamos a tener que la presencia de la insuficiencia renal va a plantear un ajuste sencillo de la posología, ya que el retraso de la velocidad de eliminación acostumbra a relacionarse con la reducción del aclaramiento de creatinina. Bueno, también hay que recordar que existen diversos fármacos que van a ocasionar efectos nefrotóxicos, por ejemplo, pues que pueden ocasionar nefritis intersticial como ciprofloxacino, eritromicina, etcétera, nefropatía por cristales, aciclovir, indinavir y etcétera, necrosis tubular aguda por adefovir, aminoglicósido y etcétera. Y vamos a tener de que en la insuficiencia renal se pueden acumular algunos fármacos provocando efectos adversos asociados a drogas a la larga como son la ampicilina, ceftazidima, gentamicina y etcétera. Siguiente. Bueno, primero vamos a hablar acerca de lo que son los aminoglicósidos. Y bueno, vamos a tener de que como estos van a eliminarse que, bueno, a su vez también vamos a reducir la dosis nada más. Y bueno, un aspecto a destacar acá es que, bueno, esta dosis va a ser cuando el filtrado glomerular va a ser, o mejor dicho, el aclaramiento va a ser menor a 10 mililitros por minuto. Después la vancomicina, el cual, bueno, también vamos a tener la reducción, se va a reducir la dosis y el intervalo. Siguiente, por favor. Bueno, acá también tenemos lo que es la anfotericina B. Y bueno, vamos a redundar más en esto. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es la rifampicina y el aciclovir. Siguiente. Finalmente, el ganciclovir, el indinavir, el cual, bueno, en el caso de indinavir, bueno, esto probablemente no vaya a requerir un reajuste. Siguiente. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los AINES, cuáles son fármacos con una estructura química heterogénea que van a compartir actividad antipirética, antiinflamatoria y analgésica a través de su capacidad para inhibir producción de prostaglandinas proinflamatorias como el ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco. Esta se va a encargar de inhibir la acción de la ciclooxigenasa 1 y 2, el cual va a conllevar una acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Vamos a recalcar acá que los AINES son fármacos bastante utilizados en cualquier parte del mundo por razones y bueno, no se requiere receta médica para poder adquirirlos. Siguiente. Bueno, vamos a tener de que a los pacientes con riesgo renal se debería restringir el uso de AINES. Por lo tanto, en pacientes con riesgo renal se sugiere prudencia a la hora de prescribir tanto un AINE convencional como un inhibidor de la COX-2 o COX-I. Y bueno, siempre se debe tener una monitorización estrecha de estos. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca del mecanismo de nefrotoxicidad de estos. Vamos a tener de que los AINES van a inhibir las COX-1 y COX-2. Y bueno, los trastornos renales en ese sentido van a variar de acuerdo a la selectividad a estas dos enzimas, a las dosis y tiempo administrado. Bueno, vamos a tener de que la nefrotoxicidad va a ser muy rara. Sí, en personas sanas vamos a tener de que vamos a tener que tener en cuenta que pacientes adultos va a tener mayor nefrotoxicidad.
Bueno, vamos a tener que la COX-1 se va a encargar de dilatar la vasculatura renal e incrementar la perfusión renal. Y por eso podemos concluir que la inhibición de la COX-1 puede disminuir la perfusión renal total y redistribuir el flujo renal a la corteza. Proceso que podría conducir a la vasoconstricción renal aguda, isquemia medular y en algunos casos hasta la insuficiencia renal aguda. Así que las principales reacciones adversas del Alzheimer a nivel de sistema son insuficiencia renal aguda por cambios en la hemodinámica renal, necrosis tubular aguda, nefritis intersticial o necrosis papilar. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los digitálicos, y obviamente el más utilizado de estos es la digoxina. Y bueno, se entiende que el principal uso de la digoxina es en el control de la frecuencia cardíaca, lo cual es muy necesario en arritmias como la fibrilación auricular, y bueno, su efecto principal va a ser disminuir la frecuencia cardíaca. Y esta va a ser excretada casi totalmente sin metabolización por vía renal. Su metabolismo de acción va a consistir en inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa, aumentando la disponibilidad del calcio indirectamente. Y bueno, en casos de enfermedad renal crónica, la dosis adecuada va a ser de 0.06 miligramos cada 48 horas, comparado con los 0.25 miligramos al día en un paciente sin enfermedad renal. Y bueno, hay que tener en cuenta siempre el cuidado especial con respecto a la hipocalemia e hipomagnesemia, ya que en estos pacientes hay una mayor probabilidad de que se produzcan arritmias. Siguiente. Ya, a ver, el siguiente. Milagros Segovia. Continúa. Está bien, doctor. A ver, ya, ¿se escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, está bien. El cuadro que tenemos aquí, vamos a poder ver una forma de corregir la dosis de acuerdo a esto y el aclaramiento de creatinina en el caso de los digitálicos, que la mencionó mi compañera en la anterior diapositiva. Ahora, viendo lo que son los anticoagulantes, vamos a enfocarnos en este tema en una patología como vendría a ser la fibrilación auricular. Vamos a ver que los anticoagulantes son medicamentos especialmente importantes a tener en cuenta porque en la enfermedad renal crónica, por un lado, hay tendencia hemorrágica debido a una alteración de la hemostasia primaria, consecuencia de una disfunción plaquetaria, y por otro lado va a haber una tendencia trombótica. Todo esto va a hacer que la indicación de anticoagulantes ante la aparición de fibrilación auricular en un paciente renal sea compleja. De los anticoagulantes vamos a tener los anticoagulantes cumarínicos, en lo que resaltamos la warfarina, y también tenemos los inhibidores del factor oral directo 10A, que vendrían a ser los nuevos anticoagulantes orales. Uno de los anticoagulantes más utilizados, como ya se mencionaba, es la warfarina, y la dosis de esta se va a tener que ajustar en base al INR, que es lo que se realiza a todos los pacientes. En el caso de los nuevos anticoagulantes orales, tenemos dentro de estos a rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Sin embargo, el único que tiene estudios que confirman que puede los pacientes renales es el apixaban. Y en la diapositiva podemos ver la corrección que se van a realizar en sus dosis dependiendo del aclaramiento de creatinina. Ahora viendo los antineoplásicos, vamos a ver que existen diversos medicamentos que se usan para tratar enfermedades malignas, incluidos los agentes citotóxicos convencionales, agentes dirigidos molecularmente, que aprovechan las anomalías moleculares que impulsan la progresión del cáncer. Y también tenemos agentes inmunoterapéuticos. Estos pueden afectar al glomérulo, los túbulos, el intersticio y la microvasculatura renal. Y aproximadamente el 80% de los fármacos usados en quimioterapia tienen potencial nefrotóxico. Ahora, dentro de estos tenemos a los agentes aislantes, que vamos a poder ver a la bendamustina, ciclofamida, ifosfamida, melphalan, nitrosoureas, temozolomida y travecterina. Y de los cuales vamos a poder observar que dependiendo del aclaramiento de creatinina va a tener que realizarse una corrección en su dosis. Ahora, viendo también los antimetabolitos, vamos a tener dentro de estos la pecitabina,
farabina, citarabina, fludarabina, cladribina y metotrexato, los cuales también van a requerir cierto ajuste en su dosis según según la tasa de filtrado glomerular del paciente. Por ejemplo, en el caso del metotrexato, se va a tener que disminuir la dosis en un 50% en aquellos pacientes con un aclaramiento de creatinina del 10 a 50 mililitros por minuto. Pero también hay que tener en cuenta que hay que evitarlo a aquellos pacientes que tengan una peor función renal. Ya. En cuanto a los agentes antimicrotubulares, antitumorales y también los agentes latinos, vamos a ver que van a requerir cierta precaución para aquellos pacientes que tengan una enfermedad renal, por lo cual también hay que hacer, además de un ajuste de la dosis, dependiendo de cómo es que reaccione el paciente, se puede llegar a interrumpir el tratamiento. Y en la diapositiva podemos ver cómo es que varía su dosis dependiendo del aclaramiento de creatinina. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que es el manejo de hipoglucemiantes y enfermedad renal crónica prediálisis. Dentro de esto, tenemos que en la enfermedad renal crónica existe resistencia a la insulina, pero en la enfermedad renal crónica ya también avanzada, ya también va a disminuir la gradación de la insulina. Esto nos va a llevar a una disminución en el requerimiento de insulina o término de la terapia con insulina en aquellos pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2. Y tomar en cuenta que la terapia individualizada cuidadosa es esencial entre los pacientes con una enfermedad renal crónica avanzada o que están iniciando la diálisis. Bien, lo que es la insulina, vamos a ver que el requerimiento de esta va a depender del equilibrio entre la mejoría de la sensibilidad del tejido y la restauración del metabolismo normal de la insulina hepática. En la diálisis peritoneal, la glucosa contenida aumenta la necesidad de terapia de la diabetes y va a ser necesario el cambio en la dieta estricta y lo que es el ejercicio. La hipoglucemia espontánea urémica puede ser producida por una insuficiencia renal crónica a causa de, primero, una baja ingesta calórica, también una enfermedad hepática asociada, y tercero, una acumulación de hipoglucemiantes, como podrían ser el alcohol, la insulina, antidiabéticos orales, el propanolol, entre otros. Y vamos a ver que se recomienda usar antidiabéticos orales como la glipizida o tolbutamida, que van a ser metabolizados por el hígado en estos casos. Ya. Otros antidiabéticos orales vamos a tener a las biguanidas. Entre ellos, el más importante es la metformina, la cual se considera segura en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular entre 45 y 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Pero en estos también hay que monitorizar la función renal cada 3 a 6 meses. Ahora, si la función glomerular está entre 30 y 45, se va a recomendar reducir la dosis en 50% de metformina y monitorizar al paciente cada 3 meses. Y no se va a poder utilizar en aquellos pacientes que tienen una función glomerular menor a 30 mililitros por minuto y se va a recomendar en estos monitorizar anualmente la función renal. Ahora, según el estadio de la enfermedad renal crónica y la función glomerular, se van a tomar ajustes como los que podemos ver en el recuadro, para lo que vendría a ser la metformina. En la enfermedad renal crónica, viendo las sulfonilurias, no se va a considerar fármacos de elección en aquellos pacientes que tengan una insuficiencia renal. La glibenclamida y la glimepirida van a conservar una acción hipoglucemiante en el caso de la primera y se va a eliminar por la orina, por lo que sus metabolitos activos se van a acumular en la enfermedad renal crónica y por ello hay que evitarlo en cualquier paciente que tenga enfermedad renal crónica sin importar el grado de esta. Y en el caso de la
glimepirida, se recomienda ajustar la dosis a aquellos pacientes que tengan una función glomerular menor de 60 mililitros por minuto. Bien, la glicacida y la glipicida, estos se van a metabolizar en el hígado y van a generar metabolitos inactivos que mayormente van a ser eliminados por la orina, por lo que van a tener un menor riesgo de producir hipoglucemias graves y por ende pueden usarse en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal leve o moderada. Y viendo lo que es la gliquidona, no va a requerir un ajuste de dosis ni está contraindicada en aquellos pacientes que presentan enfermedad renal crónica. Según el estadio de la enfermedad crónica y la función glomerular, se van a realizar los ajustes que podemos ver en el cuadro en los fármacos que ya se les he mencionado en la anterior diapositiva. En cuanto a las meglitinidas, como la nateglinida, esta se va a excretar a nivel renal, por lo que no se recomienda en la enfermedad renal crónica. Sin embargo, en el caso de la repaglinida, se puede utilizar en cualquier grado de insuficiencia renal, pero hay que iniciar el tratamiento con una dosis baja de 0,5 miligramos antes de las comidas principales. Y según el estadio de la enfermedad renal crónica y también la función glomerular, se tienen que tomar los ajustes dependiendo de cómo resultan estos para cada uno de los fármacos. Ahora, en la acción primaria de las glitazonas, vamos a ver que es reducir la resistencia pélvica a la insulina e incrementar su acción, pero sí que aumenta su secreción. Viendo la rosiglitazona, esa no registra usted en la enfermedad renal leve o moderada. En el caso de la pioglitazona, se puede utilizar en cualquier estadio de enfermedad renal crónica, excepto en diálisis, sin necesidad de ajuste de dosis, y según su estadio de la enfermedad renal crónica y la función glomerular, también vamos a tener que tomar en cuenta los ajustes que nos muestra el cuadro del inferior. Bien, ahora viendo los fibratos, el objetivo de estos va a ser reducir el nivel plasmático de la tasa glomerular y de BLDL mediante la activación de la lipoproteína lipasa, que es la enzima encargada de la captación de lipoproteínas ricas en la tasa glomerular por el tejido adiposo. Estos van a ser hipoglicemiantes de elección en enfermedad renal con hipertrigliceridemia moderada o grave. Y va a ser importante conocer que no se deben asociar a estatinas, ya que los fibratos aumentan los niveles sanguíneos de aquellas, incrementando el riesgo de miopatías y rhabdomiólisis. Las resinas se van a eliminar por vía digestiva y el colesterol sintetizado en el hígado y unido a ácidos biliares. Y van a ser la segunda opción en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica tras las estatinas para tratar las dislipidemias con colesterol LDL elevado y van a estar contraindicados en las hipertrigliceridemias. Ahora, viendo el manejo de hipouricemiante, vamos a tener que los pacientes con hiperuricemia asintomática con trastornos asociados al ácido úrico difiere de acuerdo al contexto clínico del paciente o al estadio de la enfermedad renal. Y para considerar la hiperuricemia van a existir normas como las japonesas que consideran valores significativos por encima de 7 miligramos por decilitro. Las normas Euler sugieren un valor mayor de 6,8 miligramos por decilitro y niveles mayores a 6,8 o 7 miligramos por decilitro fueron más considerados por el American College of Rheumatology. Y en la tabla podemos escribir las terapias de algunos hipouricemiantes. Por ejemplo, el alopurinol, su mecanismo de acción es el inhibidor de la xantina oxidasa y la dosis inicial va a ser de 50 a 100 miligramos al día y puede variar esta dosis a 800 miligramos al día. Pero las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que hay que usarla con precaución en enfermedad renal. También hay que tener precaución por una mayor sensibilidad. También aquellos pacientes que tengan exantema leve del 2% o pacientes con hipersensibilidad del 0,1%.
Ahora hablaremos de lo que vendrían a ser los diuréticos. Estos van a ser un apoyo en los pacientes con infección renal crónica, ya que primero disminuyen la retención de sodio y agua. También presenta un efecto aditivo en la reducción de la presión arterial al combinarse con cualquier otro antihipertensivo. Permiten el uso concomitante de bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona al disminuir las posibilidades de hipercalemia, y también van a ser beneficiosos para el manejo de hipercalemia en lo que es la enfermedad renal crónica avanzada. La elección del diurético en la enfermedad renal crónica va a depender del filtrado glomerular. Y esto va a depender esto va a determinar, mejor dicho, la duración del efecto y la potencia natriurética de la droga. Vamos a ver que tanto los diuréticos de asa como los tiacídicos actúan a nivel del lumen de la célula tubular y llegan al sitio de acción por secreción tubular, teniendo en cuenta que los diuréticos de asa son efectivos incluso cuando el paciente presenta una función renal disminuida. Así vamos a tener primero los diuréticos tiacídicos. En estos, las dosis convencionales, si la tensión glomerular está mayor a 30 mililitros por minuto, no hay problema, se usa dosis convencionales. Por debajo de este valor van a ser menos eficaces. En el caso de los diuréticos de asa, como la furosemida y la toracemida, estos no van a requerir ajuste de dosis en ningún estadio de la insuficiencia renal. Sin embargo, la furosemida puede causar daño renal. La duración de su efecto también se va a ver prolongada a medida que disminuye el filtrado glomerular en la enfermedad renal crónica, lo que va a permitir utilizarla más alejadamente. En el caso de los ahorradores de potasio, como el amiloride y el trientereno, vamos a ver que en estos existe un riesgo de que el paciente presente hiperpotasemia. Y en los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona o la eplerenona, ambos van a estar contraindicados si es que el paciente tiene una función glomerular menor de 30 mililitros por minuto. Ahora, viendo lo que son los YECAS y los ARAS2, vamos a ver que estos son fármacos que inhiben el sistema renina-angiotensina y van a estar indicados para el tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca sintomática, en prevención secundaria por un infarto agudo de miocardio y en pacientes diabéticos hipertensos con nefropatía. Tomando en cuenta la nefrotoxicidad de cada uno, vamos a tener primero en los YECAS. Estos van a actuar a nivel de la arteriola deferente, van a reducir la presión de filtración glomerular, puede causar hipotensión sistémica, inducen a la glomerulonefritis. Y en la estenosis arterial renal bilateral en monómeros con estenosis de la arteria renal, los YECAS pueden provocar una drástica disminución del filtrado glomerular. En el caso de los ARAS2, van a disminuir el tono de la arteria deferente, la presión pilar glomerular y el estado glomerular. Pero van a aumentar también las concentraciones plasmáticas de urea y creatinina en los pacientes que tengan estenosis bilateral o que tengan estenosis de la arteria renal con un riñón único. Dentro de los ARAS2, vamos a ver fármacos como los sartán, que van a ser los más usados. En el caso de pacientes con una función glomerular de 10, la dosis se tiene que corregir, y en el caso de de 5 miligramos. Y en aquellos pacientes también se les quiere cambiar la sartán, no se les recomienda el uso de esto. La mayoría de se van a eliminar predominantemente por vía renal. En caso de una función renal alterada, las dosis deben reducirse proporcionalmente a la disminución de la creatinina, como lo podemos ver en el cuadro. Viendo lo que es el espiratrilo y sinoprilo y andorilo, estos van a eliminarse aproximadamente en los 51, 60 y 66% por veces respectivamente. En el caso del fosinoprilo, se elimina una proporción similar a por veces como por es este motivo que los 4 ya necesitarían un ajuste de dosis a aquellos pacientes que tengan insuficiencia.
Ahora, algunas personas en el uso clínico de los YECA y de los ARASOS que tenemos que tener en cuenta son, primero, que normalmente un alza de 10 al 20% de la creatinina de los 7 primeros días del tratamiento con los YECAs o el ARA. Y estos niveles van a estabilizarse dentro de las 4 a 8 semanas. Incluso luego de estas semanas comienza a descender el valor basal. Me en cuenta que riesgoso es la hipercalemia, que se puede observar preferentemente en el paciente diabético y en aquellos con enfermedad renal crónica en etapas 4 y 5. Y para esto se sugiere reducir en un 50% la dosis tanto del YECA o del AR, controlar en 5 días. Tercero, que el incremento mayor al 35% de la creatinina basal va a ocurrir entre un 5 y 20% de los pacientes. Esto se va a relacionar a estados de hipovolemia o hipoperfusional, como son la insuficiencia cardíaca, también a una media menor de 65 milímetros de mercurio y a una enfermedad renal crónica en etapas 3 o más. Ahora bien, el manejo de medicamentos en pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Vamos a ver que la sustitución de la función renal, como hemodiálisis o por la diálisis peritoneal, va a afectar la eliminación de los fármacos en función de diversos factores. Dentro de los factores del fármaco tenemos a la farmacogenética y a la farmacodinámica. Y lo que es dentro de los factores de procedimiento, vamos a tener la composición química y superficie de la membrana de diálisis y los flujos de líquidos de diálisis. Entonces, algunos medicamentos se pierden en cantidad suficiente por la hemodiálisis y no van a requerir suplementos por diálisis. Pero también hay fármacos con un peso molecular menor de 500 alto que se van a hemodializar con facilidad. Los pacientes que tienen diálisis van a recibir una medida de 8 a 11 fármacos y van a padecer efectos adversos en una proporción 3 veces mayor a aquellos pacientes que no presenten insuficiencia renal. Ahora, viendo lo que es el volumen de distribución, tenemos que la sustitución tenemos que es importante evaluar la eliminación por diálisis en el sentido que mientras más amplio sea el volumen de distribución del fármaco, va a ser más fácil que el fármaco se elimine por diálisis. Vamos a ver primero los fármacos lipofílicos, es decir, los antibióticos, por ejemplo, que tienen un amplio volumen de distribución. Entonces, estos fármacos son menos dializados, por ende hacen más daño al riñón y más daño al paciente dializado. Y no va a ser necesario dar una dosis post-dialítica. En los fármacos hidrofílicos van a tener un volumen de distribución menor, pueden dializar con facilidad, por lo que se va a requerir suplementar a los pacientes post-diálisis. Bien, el peso molecular, vamos a ver que la disminución de proteínas va a incrementar por un lado su actividad y por otro lado su eliminación. Un fármaco, cuanto menos unión a proteínas plasmáticas tenga o más libre sea, va a tener mayor actividad en el paciente y si se dializa, se va a eliminar con mayor facilidad debido al uso de membranas en la diálisis son más grandes y porosas. Las moléculas de peso molecular, como por ejemplo la vancomicina, van a pasar fácilmente a través de las membranas de alto flujo, que son las que se utilizan en una diálisis continua. Viendo el coeficiente cribado, este va a ser la relación entre la concentración de un soluto, va a ser el fármaco, en el ultrafiltrado, va a ser la máquina de análisis que usa el paciente. Se calcula con la concentración del fármaco el ultrafiltrado dividido por la concentración en el suelo, y esto viene a ser 1. A mayor peso molecular, el coeficiente cribado disminuye dependiendo de la naturaleza de la membrana. Los dializadores más comunes van a alcanzar un coeficiente de cribado mayor a 0.8 y van a utilizar unas membranas de bajo flujo. El conocimiento del coeficiente de cribado del fármaco para una cierta membrana y dializador nos puede dar idea de la cantidad de fármaco que se despide por ultrafiltración. Y también hay que tener presente que el coeficiente de cribado actúa sobre la fracción libre del fármaco, es decir, la que no está unida a las proteínas.
la eliminación de medicamentos por las técnicas de depuración external, vemos que el aclaramiento de medicamentos por diálisis va a estar sujeto a principios del transporte difusivo. Y es importante tener en cuenta las características, por ejemplo, la unión de proteínas o el peso molecular. También hay que tener en cuenta las características de la diálisis, como la porosidad, la permeabilidad, la carga y la superficie de la membrana, también la duración del procedimiento, entre otras. Y los factores relacionados con el paciente, como el volumen de distribución, la concentración de proteínas, y vamos a ver que los tres factores de farmacoeliminones, primero, un volumen mayor a 7,0 por kilogramo, una unión a proteínas mayor al 80% y un peso molecular mayor o semejante al punto de corte de la membrana. Y vamos a ver que la diálisis peritoneal es menos eficaz que la hemodiálisis para eliminar los fármacos. Y por último, tenemos que, en conclusión, es importante tener en cuenta cuántas veces a la semana el paciente va a ser dializado, el tipo de diálisis que va a tener, los procedimientos usados, la membrana de diálisis. Y en cuanto a la diálisis peritoneal, la valoración va a ser algo más individual. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Hola, hola. A ver, chequean, a ver, ¿de qué se trata? A ver, un ratito voy a ver. ¿Qué está para descartar COVID? Pero ya le han hecho ya tu COVID, ¿no? Ya tienes examen de COVID. Hola. Hola, hola. Hola. Doctor, sí se le escucha. Sí, ya, está muy bien. Bueno, la siguiente vamos a continuar la discusión, ¿ya? Esperemos que ahora el grupo panel no se desaparezca como lo anterior y quiero la participación de todos los alumnos. Repito, este tema es muy importante, tal vez no le están dándole la debida, valga la redundancia, importancia, habida cuenta de que el paciente renal, como ustedes habrán visto, es un paciente sumamente especial. Es un paciente que, ¿cómo se llama? Tiene algunas peculiaridades muy importantes debido a que el riñón, vuelvo a repetir, es un órgano de excreción vital para la excreción y eliminación de las drogas, ¿ya? Así que espero que el próximo miércoles haya la participación total, ¿ya? Dale. Está bien, doctor, muchas gracias. Listo, hasta el próximo miércoles.